inicio a esta charla. Como saben, esto está enmarcado dentro de un ciclo de conversatorios que estamos impulsando de transparencia electoral para discutir sobre las condiciones electorales de cada una de las provincias de Argentina de cara al año que viene, a las elecciones del año que viene. Hoy vamos a contar con un panel de lujo, vamos a tener representantes tanto académicos como de organizaciones políticas y de la sociedad civil. Muy rápido para no perder más tiempo, les comento, vamos a tener al diputado José Cano, diputado nacional por Tucumán, a Carla Porta, que es dirigente del PRO de Tucumán. Como representante académico tendremos a Santiago González Díaz, que es director de la licenciatura en Ciencia Política de la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, y como representante de la sociedad civil vamos a tener a Julio Picabea. La idea es que cada uno pueda hablar 10 minutos, expresar desde su perspectiva, digamos, la temática política electoral de la provincia, los principales desafíos de cara al año que viene. Pero antes de darles paso, quisiera darle la palabra a Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia Electoral y quien está también dirigiendo esta iniciativa. Leandro. Gracias, Jesús. Bueno, gracias a todas y todos los panelistas, al diputado Cano especialmente, por su tiempo. Voy a ser muy breve. Simplemente plantear algunas cuestiones que tienen que ver con esta iniciativa, que como bien decía Jesús Delgado, tiene que ver con una serie de conversatorios que estamos haciendo en todos los distritos del país, es decir, las 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. El año que viene tenemos elecciones en la Argentina, elecciones generales y también algunas elecciones provinciales, y a todo lo que tiene que ver con la pandemia, los riesgos biosanitarios, que es lo que se está discutiendo ahora en todos los procesos electorales del mundo y de América, obviamente. También en la Argentina hay que agregarle el déficit democrático que tienen algunos distritos en sus elecciones subnacionales. Por lo tanto, como todo proceso electoral se organiza con mucho tiempo de anticipación, en algunos casos con un año de anticipación, nosotros queremos empezar a discutir estas cuestiones, generar un espacio de discusión horizontal, abrir o impulsar los debates en cada una de las provincias para ver si se puede armar una suerte de sinergia entre distintos sectores de la sociedad, para llevar adelante una discusión acerca de algunas reformas electorales que se requieran en ese distrito. Desde ya cuenten con todo el apoyo de nuestra organización, que tiene un gran trabajo en la región, en América, siguiendo los procesos electorales. Tenemos profesionales realmente de mucho relieve, profesionales argentinos y profesionales de otras nacionalidades, y ponemos a disposición toda esta experiencia justamente para apoyar los proyectos de reforma electoral, ya sea de los distritos con problemas o con déficit democrático, como así también en los distritos que están en mejores condiciones. Transparencia Electoral hizo un mapa de conflictividad electoral y la provincia de Tucumán está entre los distritos con problemas, ¿no? Son alrededor de 9 provincias, una de ellas es la provincia de Tucumán, por eso estamos muy interesados en escuchar a los protagonistas, a los académicos, dirigentes políticos, diputados nacionales por la provincia, escucharlos y obviamente acompañarlos en este camino que estamos tratando de iniciar, que seguramente ustedes lo han iniciado en las legislaturas provinciales o en el debate académico de la provincia, pero cuenten con nosotros para acompañarlos en todo lo que tenga que ver con reformas electorales, que tengan que ver con la integridad, con la inclusión, con la participación, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias, los escuchamos atentamente y seguramente no será la única reunión. La idea es darle una continuidad a este tipo de iniciativas. Gracias. Gracias, Leandro. Bueno, como decía en un principio, la idea es que cada expositor pueda hablar por alrededor de 10 minutos
y todos los que nos están acompañando y quieran hacer preguntas las pueden hacer a través del chat, y una vez que terminen las exposiciones las vamos a estar leyendo para que los expositores puedan responderlas ya en los comentarios finales. Como decía Leandro, bueno, esto forma parte de un proyecto que es el mapa de conflictividad electoral, donde Transparencia Electoral analiza variables con las que se califican de acuerdo a una metodología que hemos trabajado, digamos, la conflictividad electoral en cada uno de los distritos. Tucumán forma parte de esos distritos que están peor calificados, donde hemos encontrado mayores problemas, y es por ello que hemos querido convocar a diferentes actores de la provincia para que hablen un poco de estos desafíos. En este caso quiero darle la bienvenida a Santiago, que desde la perspectiva académica nos va a estar hablando un poco de lo que tiene que ver con el sistema electoral de Tucumán. Santiago, tienes la palabra, bienvenido. Gracias, Jesús, por la invitación. Un saludo obviamente a quienes disertan después de mí, y obviamente también un saludo a quienes se conectaron y tomaron el tiempo para estar presentes. Bueno, a mí me toca, creo, podríamos decir, la parte más aburrida, le llamemos en algún sentido, que es justamente lo académico y que puede llegar a ser un poco teórico. Y lo que yo estaba pensando antes de hacer un abordaje respecto de nuestro sistema electoral, que es bastante particular, que es el sistema de acople, como se lo conoce, y que está constitucionalizado, empezar sabiendo que se puede entender como un sistema electoral propiamente dicho. En términos generales y sin caer demasiado en lo técnico, serían herramientas o mecanismos institucionales que utilizan los países con el objetivo de justamente transformar o traducir la voluntad popular, le llamemos así, en escaños o cargos. El objetivo principal justamente es que se refleje la cantidad de votos que emiten los electores en la cantidad de cargos que va a obtener cada partido político. Eso es algo que nosotros conocemos bastante bien. Nosotros como país tenemos en nuestra Constitución Nacional y en la Constitución Provincial un sistema que es el sistema democrático representativo, por una cuestión de que establece a los partidos políticos como herramientas fundamentales para poder justamente sostener no solamente el sistema democrático, sino también la relación que tenga entre los ciudadanos con el Estado. En ese sentido, bueno, ¿cuál es la importancia que tiene un sistema electoral? Precisamente es poder traducir la voluntad popular en escaños y al mismo tiempo otorgar lo que sería legalidad por un lado y legitimidad por el otro. La idea de legalidad implicaría puntualmente el cumplimiento de las normas, las leyes, todos los procedimientos que se establecen justamente en el momento de que los candidatos tienen que presentarse para poder acceder a un cargo electivo. Y por otro lado, tenemos el hecho de la legitimidad, que en el caso de la legitimidad, puntualmente tenemos que atender lo que sería la legitimidad de origen. El origen, filosóficamente hablando, sería justamente el voto, o mejor dicho, la voluntad popular que ha manifestado en mayoría que desea un determinado gobernante. En ese sentido, entonces, es importante justamente este proceso de abordar cómo es el sistema electoral, cuáles son las fallas que tiene y las ventajas también que pudiese llegar a tener un sistema como es el sistema de acople. Yo creo que para poder indagar justamente en el sistema de acople, nosotros tenemos que tener en cuenta que un sistema electoral no únicamente está haciendo alusión a lo que es el momento o el proceso electoral, el momento del voto, sino que también está constituido por un montón de otros elementos que tienen que ver con, por ejemplo, el escrutinio posterior, que ahí es necesaria también esta idea de la transparencia, de modo tal que el recuento de los votos realmente tenga la veracidad, o sea, lo suficientemente ágil, fiscalizado al mismo tiempo y eficaz para que las personas que tienen que ver cómo son los resultados tengan la confianza suficiente de que no se ha producido ningún tipo de alteración ni nada por el estilo. Tucumán tiene experiencias en donde se ha producido el corte de luz, digamos, el corte de las cámaras de seguridad, en ese sentido, de seguridad que custodian justamente las
las urnas, en ese sentido uno puede llegar a dudar muchas veces de la veracidad de los resultados, ¿no? Pero el mismo sistema electoral y todo ese proceso, ese tumulto que genera el sistema de acople, también lleva muchas veces a dudar de qué tan fidedigno es el voto que uno emite, o sea, qué porcentaje realmente es el que uno está, el porcentaje de apoyo popular que tiene un determinado candidato. Y por otro lado, es importante, y yo creo que este elemento también repercute como consecuencia para tener una resultante como el sistema de acople, que son los partidos políticos. El sistema de partidos también influye directamente sobre el tipo de sistema electoral. Al sistema de acople se le ha criticado un montón de cosas, al punto tal de que inclusive también está constitucionalizado, pero entre las distintas críticas que se le puede hacer es el hecho de, por ejemplo, la dispersión del voto. Esta idea de la dispersión del voto está relacionado puntualmente con el hecho de que nosotros tenemos una amplia oferta electoral, le llamemos así, muchos candidatos, en consecuencia, aquellos candidatos que son electos proporcionalmente con la cantidad de votos que tiene un circuito electoral, siempre van a tener un porcentaje que podríamos decir comparativamente no es representativo. En ese sentido, o sea, podríamos llegar a caer en lo que es uno de los defectos o problemas que tiene un sistema electoral, que es el de la subrepresentación. Sin embargo, encontramos por ese lado un aspecto negativo, pero por el otro lado podríamos llegar a decir que justamente esa oferta electoral es fruto de que tenemos un sistema de partidos que está inmaduro, que es desprolijo en algunos aspectos y que desde el punto de vista intrapartidario no es tan democrático como uno esperaría que sea. Nosotros no tenemos grandes experiencias a nivel local de lo que sería elecciones internas para la designación de postulantes, como también elecciones internas para la elección de autoridades dentro de los partidos políticos. En ese sentido, desde mi punto de vista, yo creo que el sistema de acoples lo que permite es, en algún aspecto, democratizar lo que sería la oferta electoral. Está posibilitando y ampliando las libertades políticas de poder ser candidatos, como también ampliando en algún aspecto las libertades políticas de poder elegir entre una multiplicidad de opciones. Ya tenemos dos aspectos, si bien se dispersa el voto, por otro lado, también nos da mayor posibilidad de selección. Al punto tal de que si nosotros nos ponemos a pensar, existen hechos concretos en estas últimas elecciones en donde candidatos que fueron a través de acoples accedieron a cargos electivos, lo cual significa que si nosotros hubiésemos coartado esa posibilidad, significaría que también estaríamos coartando en algún sentido la posibilidad de representación de un sector determinado de la población. Si nosotros no encontramos otra modalidad para poder ordenar lo que sería el escrutinio en ese momento, en consecuencia, coartar o limitar de alguna forma también supondría una contrapartida que quizás podría llegar a ser, si uno lo quiere llamar, antidemocrático. ¿Por qué? Porque nosotros le impedimos en algún sentido, de una forma quizás arbitraria, que se postulen. ¿Por qué? Por ejemplo, al tratar de ordenar en estas últimas elecciones, se prohibió en algún sentido, se eliminaron los partidos vecinales. ¿Por qué motivo uno no podría constituir un partido vecinal y en consecuencia poder postularse? El punto tal de que en Yerbabuena existe el caso de que hubo una presentación justamente porque dos representantes en el Consejo Deliberante habían salido de un acople justamente de un partido vecinal. Entonces eso por un lado como para tener en cuenta y que también, bueno, quienes me siguen en la exposición puedan también abordarlo. Por otro lado, también se ha llamado que era una suerte de ley de lemas encubierta. En algún sentido, yo creo que también tiene su cierta diferencia, ya que si bien, por un lado, canaliza una gran cantidad de votos hacia los ejecutivos provinciales y municipales, por otro lado, también lo que supone es la posibilidad de cortar esos cargos, más allá de que sea una boleta toda armada, pero está troquelada, y en ese aspecto no supone tampoco que
como ocurría con los casos de los sublemas, de los lemas y sublemas, que un lema que obtiene menos cantidad de votos por el hecho de la sumatoria y todo ese proceso bastante complejo que tenía esa ley, termine accediendo a un cargo. Entonces, yo creo que esos son dos elementos que tenemos que tener en consideración al momento también de abordar este planteo sobre el sistema electoral de acople. Habíamos dicho entonces también que, por otro lado, otra crítica era la atomización de los partidos políticos, pero esto estaba vinculado también con esta idea de el hecho de que nosotros no tenemos en algún sentido una vida interna, intrapartidaria bastante activa, bastante democrática en algún aspecto, si se lo quiere llamar así. Si existen ejemplos, si hubo, pero usualmente no es lo habitual. Pero quizás esa idea de atomización, más que nada por una cuestión de que se presentan muchos acoples, que son partidos más que nada instrumentales a efectos de poder acceder, porque la ley nos está diciendo que nosotros tenemos que tener un partido político para poder llegar a un cargo, postular y llegar a un cargo. En algún sentido uno observa que los acoples terminan encauzándose de acuerdo a determinadas ideologías, le llamemos así, o preferencias partidarias que tienen los distintos referentes políticos que se postulan. En ese sentido también, si bien hay multiplicidad en lo que serían los cargos, le llamemos legislativos, siempre existe alguna suerte de identificación con algún referente puntual a nivel de ejecutivo. En ese aspecto, yo creo que también esta idea de atomización la podríamos llegar a cuestionar, podríamos llegar a valorar un poco en este sentido, ¿no? Y por otra parte, también se había manifestado que este sistema suele beneficiar en algún sentido o beneficiar en algún momento a un partido determinado. Quizás la primera instancia o la primera experiencia del sistema de acople creo que podría ser considerada de esa manera. Sin embargo, a medida que ha ido evolucionando, yo creo que también los distintos partidos políticos, distintas coaliciones políticas han ido adaptando y aceptando en algún sentido estas reglas de juego que se habían impuesto y en consecuencia ha ido beneficiando también a otros partidos, también le llamemos de la oposición, en donde le ha permitido llegar a través de acoples a muchas personas que representan sectores que no son del oficialismo provincial. Eso como otro dato también a tener importancia, y como también, por ejemplo, un tercer partido en estas últimas elecciones que tradicionalmente nunca ha llevado acoples, pero que ha obtenido un alto caudal de votos que le permitió justamente tener una importante representación en la legislatura. En ese sentido también yo creo que muchas veces uno no solamente tiene que apuntar al sistema electoral, o sea, al proceso electoral y todas las herramientas o los instrumentos que supone justamente el proceso electoral, sino que también sería necesario replantear cómo es el funcionamiento interno de cada uno de los partidos. Existe una teoría que es la ley de hierro de la oligarquía, que si bien luego ha sido bastante cuestionada y refutada, en algún aspecto tiene cierto sentido y cierta razón, en donde la consolidación en el vértice de una pirámide dentro de los partidos políticos siempre ha llevado a que ciertos referentes terminen estando en ese lugar y terminen digitando en algún sentido y ordenando cómo sería la vida interna de los partidos, y en consecuencia eso también podría llevar a que la oferta electoral que nosotros tengamos esté mucho más estrecha y mucho más sesgada desde un punto de vista que las preferencias electorales que tienen las personas no puedan ser representadas lo más certeramente posible por este sistema. Con eso, para no expandirme más, y después cualquier pregunta, yo creo que más o menos uno puede ya tener un pantallazo general de lo que supone el sistema de acople, las ventajas, las desventajas, lo que sería un sistema electoral y cuáles son los elementos que uno tiene que tener en cuenta al momento de poder hacer un abordaje al respecto. Muchas gracias, Santiago. No, Jesús. Vamos a retomar después con los comentarios finales seguramente. Pero ahora nos gustaría darle el paso al diputado José Cano para que justamente la perspectiva
de las organizaciones políticas y en este caso como oposición pueda hablar justamente de también los efectos que tiene este sistema de acoples, bueno, entre otras de las cosas que definen la integridad electoral de Tucumán. Bienvenido, diputado. Gracias, muchas gracias por la invitación. Creo que más allá de la pandemia, este es un tema de agenda política central en la Argentina. La pandemia no puede ser motivo para no abordar temáticas que tienen que ver con la calidad institucional, con la calidad de la democracia. Y estando Leandro acá, la verdad que es casi un ser osado hablar sobre los sistemas electorales, tanto nacionales como subnacionales, porque es un conocedor de la materia. Una primera reflexión de lo nacional, visto que se planteó al inicio de que el año que viene tenemos un proceso electoral de renovación parcial en el Congreso de la Nación, tanto en Senado como en la Cámara de Diputados. En el 2007 quedó trunca una reforma política que se trabajó durante 2017, durante mucho tiempo, buscando consenso. Básicamente se planteaba la boleta única electrónica, se planteaba sacar del ámbito del Ejecutivo Nacional, es decir, del Ministerio del Interior, todo el escrutinio provisorio y se le daba centralidad a la Cámara Nacional Electoral. Se duplicaban los auditores para hacer control del financiamiento de los partidos políticos, se anulaban las dobles candidaturas, se elegía, el elector tenía que elegir en qué paso iba a participar, y me parece que se aprobó en la Cámara de Diputados y que lamentablemente en el Senado, por presión, en la mayoría de los casos, por gobernadores de las provincias que tienen, en el diagnóstico inicial que se hizo, que planteó Leandro, severos, digamos, manejos electorales que no reflejan la voluntad popular, se encontró en el Senado de la Nación una barrera para no avanzar en una reforma que nosotros consideramos que es central y que la sociedad demanda, y que por otra parte, en pleno siglo XXI, más allá de nuestro posicionamiento político, hay temas en los cuales no debería haber grieta y no debería haber disenso, porque en definitiva todo sistema electoral lo que tiene que garantizar es la fidelidad entre lo que vota el elector y el resultado de la urna. Y eso no puede estar supeditado a la capacidad, como ocurre ya entrando en nuestro sistema electoral provincial, a la capacidad que tenga un espacio político para sentar más de 3.000 fiscales a lo largo y a lo ancho de la provincia, porque entonces hay una enorme asimetría entre los recursos que dispone el oficialismo y el que quiere participar. Yo discrepo en parte con Santiago. Yo creo que la fragmentación política de ninguna manera mejora la representación electoral, significa mayor erogación y aparte significa menor calidad de la democracia. Solo para dar algunos ejemplos, en la última elección en la provincia de Tucumán hubo 19.000 candidatos a legisladores, total 19.000 candidatos, 2.300 candidatos a legisladores, 160 candidatos a intendentes, 14.500 candidatos a concejales, 1.980 candidatos a delegados comunales. Y si yo le pregunto a cualquiera de los que está participando del panel los nombres de los concejales de la capital o los nombres de los legisladores de la provincia, estoy seguro que ninguno llega a conocer a 10 o 15 de los que actualmente ocupan banca. Yo creo que el sistema electoral es el iris por donde uno ingresa para analizar la perspectiva de la calidad institucional que tiene esa provincia. El sistema electoral en provincia como la nuestra responde a un diseño de utilizar los recursos públicos para perpetuarse en el poder. Es decir, no es que se busca facilitar la tarea del elector, fomentar la participación ciudadana, porque en realidad tenemos más de 1.000 partidos políticos en la provincia de Tucumán. Y tenemos casi 600 partidos que se cayeron, porque en realidad estoy convencido que lo que tenemos, y como propuesta que nosotros planteamos en esta falsa convocatoria que hizo el gobierno de la provincia al diálogo político cuando asumió en el 2015, 2 años de debate, se gastó muchos recursos en traer referentes para que pongan, hay publicaciones, y la verdad es que no se hizo absolutamente nada. Pasamos de un sistema electoral vinculado a la ley de acople a un sistema electoral
de partidos políticos que en un 90% responden al oficialismo, porque son partidos políticos apéndices del oficialismo, y se despliega una estructura electoral que es muy difícil romper cuando uno intenta construir una alternativa política. Digo, en la experiencia, Santiago hacía referencia en la última parte de su alocución al caso de Fuerza Republicana. Claramente, digamos, la posibilidad de ir con listas únicas y no llevar acople te está marcando que lo que en definitiva vos mostrás que no tenés vocación de ser gobierno en la provincia, porque es absolutamente incompatible que uno vaya con lista única, pretender ganar en todo el territorio de la provincia de Tucumán con 3 secciones electorales y con todo el despliegue y parafernalia que el oficialismo en cada proceso electoral destina. Cuando nosotros llegamos en un proceso político en el 2015 a construir una alternativa, llegamos a un hecho escandaloso que fue la elección del 2015. Yo lo digo esto de la política, lo peor que le puede pasar, creo que Leandro va a compartir esto, y lo digo porque lo viví en carne propia, lo peor que le puede pasar a un dirigente político es judicializar un proceso electoral. Es muy complejo. Y la verdad que cuando nosotros hicimos el planteo en la justicia, es un hecho histórico que la Cámara de Contencioso Administrativo, con un fallo contundente, decretó la nulidad del proceso electoral. Y la misma Corte Suprema de Justicia de la provincia, que obviamente esa matriz institucional que refleja el sistema electoral, está a la vista que cuando uno mira la actual composición de la Corte, 3 fiscales de Estado son vocales de la Corte y un secretario de Estado del exgobernador Alperovi es vocal de la Corte. Entonces hay un diseño de una matriz institucional que responde a un sistema electoral para perpetuarse en el poder. Y creo que el desafío para lo que viene en pleno siglo XXI, nosotros habíamos planteado, para evitar esto, que bien lo dijo Santiago, que es contradictorio plantear que nosotros queremos reivindicar o fortalecer el rol de los partidos políticos y tener sistemas electorales que propician la fragmentación del sistema político. Porque en todo caso las PASO, que en mi visión a nivel nacional, que se implementaron a nivel nacional, es una muy buena herramienta que garantiza la participación y que también motiva al electorado cuando esas pasos son entre referentes del mismo espacio, son competitivas a participar en el proceso electoral. Creo que unas pasos provinciales, en todo caso, hubieran posibilitado, y de hecho desde nuestro espacio político lo planteamos, hubieran posibilitado que todos los frentes, digamos, que compiten en los procesos electorales, alineen a través de las PASO las listas, las únicas listas por las 3 secciones electorales que van a representar ese espacio político. Obviamente es muy difícil que eso ocurra, porque cuando uno analiza, y esto lo que vivimos en la provincia y tenemos ya algunas experiencias electorales, está más que claro, que este sistema electoral, la ley de acople o la ley de lemas, son sistemas electorales que responden a una estrategia de consolidación de poder político a través de esta herramienta, que es un sistema que lamentablemente, y esto tenemos que hacer también la autocrítica, algo dijo Santiago, sectores de nuestro propio espacio, uno ya cae casi en la tentación de reeditar las mismas prácticas porque es el mecanismo por el cual uno llega a un sector del electorado. Entonces, me parece que desde la experiencia que a mí me tocó vivir, y hice, digamos, lo que voy a contar acá es una experiencia que hice la denuncia en la justicia, o sea, es algo absolutamente comprobable, en una escucha que surgió en el año 2013 a partir de una causa de narcotráfico. En esa escucha, entre los narcotraficantes, planteaban cómo tenían que escracharnos a la lista que yo encabezaba como candidato a diputado nacional cuando vayamos a las costaneras. Uno de esos narcotraficantes formaba parte del entramado de dirigentes que estaba contenido en el Consejo Deliberante de la capital de la provincia de Tucumán. Entonces, me parece que de esto estamos hablando. Si nosotros no, y hubiese sido lindo, bueno, que referentes del oficialismo participen, creo que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán, ampliamente oficialista, y el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tomó el caso de Tucumán en el 2015, son contundentes en cuanto a las recomendaciones y a la exhortación que hacen a la provincia, a los 3 poderes del Estado de la provincia de Tucumán, a que modifiquen el sistema electoral
que garantice la fidelidad entre lo que vota la gente y el resultado de esa elección. Y creo que, lamentablemente, desde la reforma del 2007, que el oficialismo planteó el voto electrónico, desde la convocatoria al diálogo político a la fecha, no se hizo absolutamente nada, no se demostró ninguna voluntad política de modificar esto, y en cuanto al sistema de acople le garantiza, o a la ley de Lehman le garantizó sistemáticamente al oficialismo tucumano tener una mayoría abrumadora en el Poder Legislativo de Tucumán. Digo, estas son cuestiones que no son discutibles porque hay que mirar la composición de la Cámara desde siquiera desde el gobierno de Miranda para acá, en un proceso electoral también escandaloso, donde se acostó el candidato a gobernador del peronismo, perdiendo la elección, ganando Bussi, y al otro día nos enteramos que Bussi perdió la elección. Entonces, este no es un tema menor el que nosotros estamos discutiendo, tiene que ver con la matriz, con la mirada ciudadana que tenemos, de qué manera tenemos que construir calidad institucional. Yo creo que es absolutamente inviable que una provincia tenga división de poderes, que una provincia tenga una justicia independiente, que una provincia tenga, que Tucumán carece una ley de acceso a la información pública, que una provincia tenga, en definitiva, lo que planteaba Juan Bautista Alberdi, lo que muchas veces nosotros creemos que más allá de nuestra pertenencia ideológica, el desafío de todos como en nuestro rol de ciudadanos es tener calidad institucional. Basta con mirar los últimos hechos que han tenido como protagonistas sectores de la justicia, que son los que forman parte de la Junta Electoral, el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa, el presidente de la legislatura. Cuando uno analiza la composición de la Junta Electoral, familiares de dirigentes, digamos, del mayor peso político de la provincia dentro de la Junta Electoral. Entonces me parece que, independientemente de nuestra pertenencia, el desafío de cara al futuro y más allá de las candidaturas circunstanciales, porque algunos se equivocan, el fraude electoral va mucho más allá de ganar o de perder una elección. Si el 5% o el 1% de lo que vota el padrón electoral está vulnerado en el resultado del escrutinio, claramente eso es un hecho absolutamente anómalo que conculca un derecho humano básico, fundamental, que es el de emitir el sufragio. Y hablando, y para ir cerrando, creo que el otro desafío que tenemos también aparte en la provincia de Tucumán es que estamos entre las 9 provincias que tienen una deuda y una materia pendiente también, es la paridad en la lista, 50% y 50% en la participación de la mujer. Una provincia que tiene una enorme calidad, y yo estoy seguro que la mujer va a mejorar la calidad de la democracia, que tenemos universidades, tenemos referentes del sector docente, del sector de la salud, de los distintos sectores de la militancia, de los partidos políticos, y a la mujer en las provincias, cuanto uno más se aleja del centro del país, es mucho más difícil su participación en la política. Así que me parece que es un tema de agenda central para el modelo de país que queremos y para el modelo de provincia que todos soñamos, y esto debería estar mucho más allá de la grieta. Todo dirigente político, independientemente del espacio al cual uno pertenezca, tiene que bregar por valores de la calidad institucional, por el sistema electoral que facilite la tarea al elector, que prohíba las prácticas clientelares. Aquí tuvimos un presidente de la Corte que dijo que no era delito distribuir mercadería, plata o bolsones en los procesos electorales. Hay informes de veedores de la Universidad de La Plata, lapidarios con respecto al proceso electoral del año 2015. Así que me parece que felicitarlo por la agenda y obviamente que vamos a estar prestos a pedirle colaboración para pulir y mejorar la propuesta electoral del sistema electoral que tenemos de nuestro espacio para la provincia de Tucumán. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado José Cano. También aprovechar para darle un saludo a la diputada Lidia Azcárate, que nos está acompañando, diputada nacional. Y para culminar con el panel desde la perspectiva de organizaciones políticas, le queremos dar el paso también a Carla Porta, que es dirigente del PRO en Tucumán y que quizás nos puede dar una perspectiva regional sobre esta temática. Bienvenida, Carla. Muchas gracias, gracias Jesús, gracias a todos. Bueno, un placer estar acá. Me va a ser difícil después de la locución del diputado Cano, que
que la verdad que explicó tan claramente todo, igual que Santiago. Primero, bueno, contextualizar, y me parece importante también remarcar de paso el trabajo que están haciendo ustedes de transparencia electoral. Un poco yo ya venía siguiendo el trabajo, y también para hablar de lo que vamos a querer decir sobre todo esto es contextualizar que Tucumán es una de las 9 provincias que están en rojo en este mapa de conflictividad que ustedes hicieron, que tiene que ver con medir indicadores que no son indicadores aplicables a Suiza, son indicadores básicos, más que razonables para medir cómo estamos en un sistema representativo republicano, en una democracia tan preciada para nosotros, cómo está la calidad de esas instituciones. Y la verdad que, bueno, nos sorprende, nosotros los tucumanos hemos vivido, como bien lo relató José, situaciones profundamente críticas en cuanto a la calidad de las instituciones. Creo que justamente el fallo al que hacía mención José de la Cámara Contencioso Administrativo de las elecciones del 2015 es una radiografía y una fotografía exacta de lo más caótico que se vivió acá. Si uno lee, los invito a buscarlo y a leerlo, porque la verdad que te da toda la película de cómo el fraude se plantea además en todas las etapas, ¿no? Porque el fraude uno lo vincula mucho, también lo hablaban los chicos ahí con la jornada electoral, pero para mí en lo personal el peor fraude que hay acá en Tucumán, y en general también se da en otras provincias, es el preelectoral, el que usa de una manera a la persona y a la vulnerabilidad de las personas para poder socavar la voluntad para después emitir su voto, que es hasta perverso, ¿no? Y ahí vemos cómo se hace todo este uso de la maquinaria clientelista, que obviamente quien ostenta el poder, el gobierno de turno, es el que tiene más posibilidades de utilizar los recursos del Estado para poder movilizar y poder llegar a las personas de esa manera. Yo había leído alguna vez que bueno, los trabajos de ustedes de transparencia también son de la mano de Gervasoni, que lo he leído varias veces con mis estudios, y habla, creo que del spending effect, que es, digamos, de la capacidad de ese Estado que ostenta los recursos y los usa para poder cooptar el voto. Y la verdad que me parece como esa etapa la más reprochable, ¿no? Porque es utilizar a la gente y a las necesidades de la gente para poder captar el voto. Y esto se plasma en el fallo del 2015, porque eran alevosas las irregularidades, que la verdad que aún hoy siguen existiendo. En las últimas elecciones del año pasado no es que ha cambiado mucho, quizás volvieron mejores, como se dice ahora, pero la verdad es que sigue ocurriendo, ¿no? Como también conocerán en otras provincias, el acarreo de votantes, los grandes sorteos de bienes y autos y un montón de cosas, ¿no? Y después, bueno, también ya conocido en la jornada electoral, que hay vastas denuncias por la sustitución de identidad, bueno, en aquel entonces fue muy complicado el tema de la cadena de custodia, después, digamos, en los post de las urnas, la quema de urnas. Digo, bueno, todo ese reflejo de lo que sucedió en aquel entonces habla de la crisis profunda que tenemos de las instituciones y del régimen electoral que no acompaña en Tucumán. También se hacía un poco mención ahí a justamente digo, si bien esto es una antesala de las elecciones del año que viene, tendría que haber empezado por ahí, a mí me parece importante, más allá de que son reglas distintas las que se usan el año que viene en una elección nacional que las propias del régimen electoral provincial, creo que es un gran desafío también para Tucumán, agarrar con tiempo todas estas cosas, y acá como con Santiago, con Julio, con José, con todos los presentes, que cada uno desde su lugar pueda empujar las reformas necesarias para que lleguemos a las próximas elecciones provinciales con otras reglas del juego más claras. En ese sentido, la Junta Electoral Provincial también, demasiado polémica, porque ya lo adelantaba ahí José, si bien en el 2018 se cambió la composición, porque antes había una Junta Electoral que era mixta, quizás, no sé si era peor, era más evidente, porque
había un miembro del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial que estaban en la Junta Electoral. Después, un poco para mejorarlo en la formalidad, decidieron hacer una Junta Electoral con el formato, digamos, más de judicial, como se utiliza en algunos otros provincias o países de Latinoamérica incluso. Entonces, está la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa como vocales en la Junta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la justicia acá en Tucumán claramente no es una justicia independiente, entonces resulta que el Ministro Público Fiscal fue dirigente histórico peronista y el Ministro Público de la Defensa también tienen todas su familia y sus amigos, todo un entramado que vincula al Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Dicho de paso, tan necesaria una ley antinepotismo también en Tucumán, que no tenemos, así también como una ley de ética pública, que nos falta en Tucumán y que también tiene que ver con reforzar todas estas instituciones. Entonces, eso como para contextualizar cómo estamos de flojos en toda esa área, ¿no? Y después de ahí también se me habían ocurrido, pensando y repasando algunas de las cosas que se pueden proponer también como mejora, ¿no? Porque también ver toda la película ya lo conocemos, los tucumanos estamos hasta hartos, diría, de todos los días una noticia distinta del problema que tenemos con las instituciones, no las conocemos de memoria. Pero por ahí también creo que todo esto nos tiene que motorizar a poder encontrar también qué propuestas superadoras tenemos. En un momento también, y ahí José también fue impulsor de varias de ellas, esto de acotar el tema de la personería jurídica para los partidos políticos, ni hablar. No puede ser que la oficina de personería jurídica acá en Tucumán sea simplemente una escribanía para que los partidos se inscriban y puedan acceder a los acoples. Ahí también coincido con José con el tema de los acoples, yo lo vi también en carne propia, yo fui candidata a intendente de Las Talitas, un municipio de acá de Tucumán, lo digo para los presentes que no son de Tucumán, y la verdad que en Las Talitas, ahora aproximadamente somos 70.000 habitantes, el padrón de 40.000, había 70 acoples, o sea que vos entrabas al cuarto oscuro y tenías 70 acoples. De esas listas tenés 10 concejales más los suplentes, bueno, estamos hablando entre todos de más de 1.500 candidatos, en general, entre titulares y suplentes. Tenemos 70 barrios, en cada barrio por lo menos había 15 o 20 candidatos. A mí me acuerdo una anécdota que mi mamá me dice después de las elecciones, por supuesto no gané, me dice que se le había acercado mi vecina y le había dicho, bueno, sí, la voté a Carla, pero tuve que cortar el otro cuadrito porque el Juancito de la Vuelta también era candidato suplente en una lista, entonces como, bueno, muy agradecida del voto de confianza de mi vecina, pero digo, se genera también esto de que hay una oferta electoral tan amplia que la gente ya, digo, ni menciona un poco qué significa poner el voto, ¿no? También esto de la conciencia y la cultura cívica de dimensionar las consecuencias que tiene el acto de poner un voto. No sé cómo estoy de tiempo, ¿sigo bien? Jesús por ahí hace, vos marcame. Bueno, ahí voy cerrando. Entonces, digo, bueno, estas son como algunas de las cosas para reflexionar y por supuesto no quiero dejar de también cerrar un poco con esta idea de la paridad que ya lo adelantó José y que por supuesto creo fervientemente en que no tiene que ser una lucha solamente de las mujeres, sino de todos como sociedad. Tucumán es una de las 9 provincias de las 24 jurisdicciones que no tienen ley de paridad, es decir, no estamos descubriendo algo que no se hizo nunca. Hay muchas otras provincias, la mayoría que ya tienen ley de paridad. Además, actualmente nuestro régimen, como está con el 30%, ni siquiera es eficaz. Nosotros tenemos, sumado al sistema de acople, consejos deliberantes que aún no tienen ni siquiera una mujer sentada en su consejo, porque entre el acople y el cupo del 30%, por lo general las mujeres quedan en el tercer lugar y nunca acceden a las bancas en los consejos deliberantes. Entonces, claramente, esto nos invita a que alguna reforma tenemos que hacer y creo que el camino es la paridad para conseguir mejores políticas públicas, representantes que con una perspectiva distinta
puedan darle valor agregado a todas las instituciones. Así que bueno, eso creo que claramente es una reforma a la que tenemos que ir todos juntos. Gracias. Muchas gracias, Carla. Y después vamos a retomar en los comentarios finales lo que decía sobre las reformas o las propuestas de reformas, porque justamente sería algo que nos gustaría que pudieran decir al final. Allí veo manos levantadas. Recuerden, les pido hagan las preguntas vía chat y las vamos a estar leyendo al final de las exposiciones. Y antes de darle el paso a Julio, quería saludar también a la senadora nacional Marta Varela. Es mandato cumplido, senadora por la Cava, y que nos está acompañando también en este conversatorio. Julio, tienes la palabra como representante de la sociedad civil. Bienvenido. Muchas gracias, Jesús. Yo, por costumbre docente, voy a compartir pantalla. Les pido unos. Buenas. Aprovecho para agradecerle a Jesús y a Leandro por la invitación y para saludar también a los panelistas que me precedieron. Mi nombre es Julio Picabea, yo soy presidente de Fundación Proponer, que es un centro de estudios políticos y donde trabajamos también con formación dirigencial. Y bueno, mi propuesta es netamente propositiva. Yo creo que Tucumán necesita una reforma del sistema electoral y, como bien lo mencionó Santiago, también una reforma del sistema electoral implica trabajar sobre una reforma del sistema de partidos. Como bien ustedes saben, esperen que estoy teniendo algunos problemas con la presentación. ¿Me escuchan bien, Jesús? Te escuchamos. Ahí está, perfecto. Se entrecorta. Sí, ahí vi que quitaste ¿Ahora? la cámara. Sí, te escuchamos. Ahora me escuchan bien, perfecto. Bueno, les decía que mi propuesta es netamente propositiva. Yo creo que Tucumán tiene que trabajar en una reforma del sistema electoral y que reformar el sistema electoral implica trabajar también sobre una reforma del sistema de partidos. Los sistemas políticos, como algo que adelantó Santiago, tienen 3 subsistemas: sistema de gobierno, sistema electoral y sistema de partidos. Trabajar sobre una reforma del sistema electoral, como les comentaba recién, implica también trabajar sobre una reforma del sistema de partidos, ya que ambos están íntimamente en que se incorporó a la Constitución 2006. Julio, creo que te está consumiendo mucho internet porque se entrecorta cuando hablas. ¿Me escuchan bien ahora? Ahora sí, pero como que en un momento se entrecorta. Si quieres sigue, a ver si funciona bien, y si no, creo que va a ser conveniente quitar la presentación. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Bueno, yo Sí. los que les decía es que los sistemas políticos, como mencionó Santiago, tienen 3 subsistemas: sistema de gobierno, sistema electoral y sistema de partidos, y que trabajar sobre una reforma del sistema electoral implica trabajar también sobre una reforma del sistema de partidos, ya que están íntimamente vinculados. Como también lo adelantó Santiago en con Santiago, Julio, me parece que no vamos a poder usar la presentación. Perdona que te interrumpa, pero en el momento que cambias la página te perdemos la voz. ¿Querés que vuelva a intentar compartir o...? Si la puedes hacer sin compartir, leyéndola... No hay problema. De tu parte, sí, porque creo que consume mucho, No hay ningún problema. mucho ancho de banda. Sí, esperemos... bueno, no, lo que les comentaba es que Tucumán, si queremos pensar en una reforma del sistema electoral, tenemos que hacerla pensando en una reforma del sistema de partidos, ya que ambos sistemas están íntimamente vinculados. En Tucumán, como bien lo comentó Santiago, existe el denominado régimen de acoples, que se incorporó a la Constitución con la reforma del año 2006. Los acoples son nominales jurídicamente partidos políticos, pero, y acá diciendo con Santiago, en lo que refiere a su naturaleza o a su esencia,
a mi entender terminan siendo muy similares a los sublemas, ya que terminan siendo colectoras de votos que sirven para aportar votos a los aspirantes a cargos ejecutivos como gobernadores e intendentes. Entonces se podría decir que está un poco desnaturalizada la idea del partido político, ya que si 30 acoples aportan votos a una misma fórmula, se supone que comparten la visión de sociedad y de Estado que piensa esa fórmula. Por lo tanto, se podría decir que sí está, al menos a mi entender, desnaturalizada la idea de partido político. Por otro lado, y acá también disiento un poco con Santiago, que aprovecho y comento que es un amigo, creo que sí se incentiva la fragmentación del sistema y sí se atomiza la representación. ¿Por qué se incentiva la fragmentación del sistema? Porque quienes aspiran a cargos ejecutivos se ven incentivados a promover el armado de estas estructuras a los efectos de tener la máxima cantidad de colectoras de votos. Y por otro lado, a mi entender también, creo que sí se atomiza la representación, ya que se terminan formando legislaturas donde cada representante que accede a la banca llega con alrededor de 10.000, 12.000 o 15.000 votos. Si vos multiplicas esa cantidad de votos por la cantidad de representantes que tiene Tucumán en la legislatura, te va a dar como que hay aproximadamente 600.000 electores representados, sobre un de 1.200.000 electores. Por lo tanto, podríamos decir que hay un gran porcentaje de la sociedad que queda fuera de la representación. Y el último efecto negativo que tiene el régimen de acoples, además de los dos antes mencionados, es que es un sistema muy complejo para el elector. Como bien lo mencionó el diputado Cano, en las elecciones del 2019 participaron alrededor de 18.500 candidatos en toda la provincia, y además se permitieron las dobles candidaturas. Una persona o un dirigente podía ser candidato a legislador, por lo tanto, eso lo vuelve muy complejo al sistema. Yo, como les dije al principio, la idea mía es, con esta exposición, hacer propuestas. Yo creo que el camino a seguir es la eliminación del régimen de acoples. Creo que esto contribuiría, por un lado, a ordenar la oferta electoral, depurando del sistema aquellos partidos que no tienen genuina vocación de representación, sino que aspiran a otros fines, como así también creo que en esta reforma integral del sistema de partidos se deberían elevar los requisitos para constituir y mantener vigentes los partidos políticos, como creo que Carla también lo mencionó. Eso nos permitiría ir reduciendo la oferta electoral y que sobrevivan los partidos que tienen una verdadera representación dentro de la sociedad y que tienen verdadera vocación de representación. Y por último, creo que habría que trabajar también sobre una ley de financiamiento de los partidos políticos. Tucumán no tiene ley de financiamiento de partidos políticos, si bien la ley orgánica de partidos hace referencia a las fuentes del financiamiento, en ningún momento refiere a cómo se van a financiar los partidos y sobre todo en épocas de campaña. Habría que trabajar sobre esas tres cuestiones: eliminar el régimen de acoples, ley de financiamiento de los partidos políticos y elevar los requisitos para constituir y mantener vigentes los partidos. Y con respecto al sistema electoral, como yo les decía, sistema electoral y partidos están íntimamente vinculados. En materia electoral creo que habría que trabajar sobre la incorporación de un sistema de votación con boleta única, similar al que tiene la provincia de Córdoba o de Santa Fe. Si bien hay ciertas diferencias sobre las cuales no voy a profundizar en materia del diseño de la boleta, creo que sería importante, ya que la boleta única ha demostrado ventajas relativas sobre la boleta partidaria, que es el sistema de votación que tiene Tucumán, y que consiste en una boleta por partido político. En el sistema de boleta partidaria, el Estado es el que tiene a su cargo el diseño, la impresión y la distribución de las boletas, mientras que en un sistema de boleta única, el que diseña, imprime y distribuye las boletas, imprimiendo una por elector y entregándosela el día del comicio, es el Estado. Por lo tanto, eso tiene innumerables ventajas. Les comento algunas. Garantizaría el derecho a elegir y a ser elegido. Todos los candidatos podrían estar contenidos en una misma boleta. Y se le garantizaría al elector también el derecho a tener en sus manos toda la oferta electoral. Se eliminaría el robo de boletas y el voto cadena, dos vicios propios de la boleta partidaria. Se ordenaría la oferta electoral. El elector tendría una oferta más clara,
habría mayor agilidad en la emisión del voto y en la celeridad del escrutinio provisorio. Hay mucha evidencia empírica que demuestra esto. Si se toman como casos de análisis Córdoba o Santa Fe, que son los dos distritos que utilizan, entre otros, a nivel nacional, la boleta única papel, se va a poder ver cómo los tiempos son más ágiles en materia de emisión del voto y de escrutinio provisorio, en relación a la boleta partidaria. Creo que también habría mayor eficiencia en la utilización de los fondos públicos, ya que el Estado envía una boleta por elector y se le entregaría el día del comicio en la mesa. Por lo tanto, no tendría el Estado que financiar la impresión de boletas a los partidos políticos, y además generaría, y esto es muy importante, equidad en la competencia electoral, ya que los partidos más chicos no necesitarían gastar en un ejército de fiscales para poder custodiar su boleta, ya que toda la oferta electoral estaría contenida en una sola boleta. Por lo tanto, bastaría únicamente con un fiscal para que se encargue de controlar el cómputo una vez que se abren las urnas. Por último, condiciones necesarias para que se pueda implementar. Por un lado, reformar la Constitución. Es imposible pensar en un sistema de boleta única si no se eliminan los acoples. Yo sé que la reforma constitucional es bastante compleja de que se lleve a cabo. Sin embargo, podríamos pensar en otras alternativas posibles, como ir morigerando o estableciendo condiciones o elevando los requisitos para constituir y mantener la vigencia de los partidos. No obstante eso, creo que la solución de fondo es la reforma constitucional, porque si procedemos de la otra manera, siempre quedaría el derecho constitucional al acople, en el caso de que no se lo reforme y se lo elimine de la Constitución. Se podría pensar en una implementación gradual por secciones. Tucumán tiene 3 secciones electorales. Se podría pensar en empezar a tomar una sección y implementar un sistema de votación con boleta única, y eso nos va a hacer comparaciones en diferentes dimensiones con respecto a la boleta partidaria que se continuaría utilizando en las otras secciones. Habría que informar y capacitar al ciudadano con mucha antelación en relación al modo de uso y a cómo la boleta única preserva las garantías del voto, y capacitar a las autoridades de mesa. Terminar, el tema de la tecnología, creo que sería importante de manera rutina a cualquier día del voto, el secreto, la integridad y la universalidad del voto. Siempre puede demostrar eso, y estén dadas las condiciones, me parece que se podría ir aplicando tecnología a cualquier etapa del proceso de votación. Y un último comentario: esta mañana estaba leyendo que en Brasil ya se están realizando pruebas pilotos, o se están por realizar pruebas pilotos, con un sistema de votación a través del celular. Eso nos da la pauta de, por ahí, lo atrasados que estamos nosotros, sobre todo en la provincia de Tucumán, en materia de electoral, de sistemas electorales y de sistema de partidos y de aplicación de la tecnología. Esa es un poco la idea. Yo creo que las organizaciones no gubernamentales, sobre todo aquellas que trabajamos temas políticos, tenemos que tratar de impulsar este tema, colocarlo en agenda y promover el debate y la discusión pública. Gracias. Julio, muchas gracias. Bueno, una lástima que no pudimos ver la presentación, pero justamente por este tema de internet estaba tomando mucho del ancho de banda. Hay muchísimos comentarios mientras exponían, estuve leyéndolos. La verdad que tenemos un público que está bastante involucrado con la temática electoral, porque son comentarios muy precisos, muy atinados sobre lo que pasa en la provincia, así que seguramente están bastante vinculados con el tema. Es difícil, por lo tanto, extraer preguntas específicas para los expositores, por lo que yo quisiera aprovechar simplemente para darles un espacio para unos comentarios finales muy breves a cada uno sobre los desafíos que implica la elección del año que viene, ¿no? Y no solo con todo lo que tiene que ver con el tema de integridad electoral, con los temas que hablaba Julio, que tiene que ver con una posible reforma constitucional, implementación de un sistema o de un instrumento de votación distinto que garantice los derechos políticos, sino que también involucre, y espero que puedan sintetizar lo más posible, todo lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria
y la capacidad que puede tener la provincia también para implementar los protocolos para garantizar la salud de los electores. Así que, si les parece, les voy a dar la palabra de la misma manera que participaron antes. Primero pasaría a Santiago con los comentarios finales. Santiago. Muchas gracias nuevamente. Bueno, sí, obviamente, en gran parte estoy bastante de acuerdo con lo que habían mencionado los expositores. A continuación mía, es verdad que el sistema de acople tiene una gran cantidad de falencias, una distribución del voto, una atomización del voto que lleva a la subrepresentación, genera esto de que el aparato y la estructura partidaria también esté condicionando muchas veces la direccionalidad que pueda llegar a tener el resultado en general de una elección. En ese sentido, bueno, la idea también de la exposición mía había sido justamente poder detonar elementos que pudiesen servir como para poder replantearlo, ¿no? Creo, insisto nuevamente, que bueno, el sistema de partidos también tendríamos que empezar a analizarlo. Yo creo que existen, obviamente, muchos sistemas electorales que son mucho más fidedignos, mucho más válidos que el sistema de acople, que tiene mucha falencia en muchos sentidos, pero también, bueno, tenemos que ver la cultura política nuestra, la cultura política de la sociedad, y en ese sentido poder buscar cuáles serían siempre el tipo de sistema que mejor se acondicionaría y se adaptaría a la provincia de Tucumán, puntualmente, porque la particularidad que tiene la provincia de Tucumán no es bastante distinta de lo que pudiese llegar a tener Córdoba, Santa Fe y otras localidades, en donde otros sistemas electorales funcionan adecuadamente en ese sentido. Yo creo que es bastante amplio, y de esa manera, bueno, eso nada más. Cualquier duda y pregunta que pudiesen llegar a tener, obviamente, desde el público para poder responder. Muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación, y gracias José, Carla y Julio. Gracias, Santiago. Gracias, Santiago. Yo, antes de darle el paso al diputado José, quiero decir que nosotros le extendimos invitación a representantes del oficialismo y le extendimos invitación también al secretario electoral de Tucumán. Y en ambos casos no tuvimos confirmación. Lo digo sobre todo para aclarar que nosotros pretendemos que este sea un espacio plural, donde todas las partes puedan tener voz. Lamentablemente ni el oficialismo ni el secretario electoral se sumaron. En el caso de la provincia de Formosa, hace 2 semanas se sumó la secretaria electoral Verónica Hans, y como digo, la idea es que acá sea un espacio no solo para decir lo que no estaría funcionando en materia electoral, sino también en plantear propuestas justamente para mejorar el sistema electoral y la representación. Diputado, tiene sus palabras finales. Muchas gracias. Una lástima que no haya estado Almará, porque a él lo denuncié penalmente, uno de los responsables del sistema absolutamente tramposo que opera en la provincia de Tucumán. Así que una pena, porque podríamos haber debatido de cara a la gente. La primera reflexión con respecto a la elección del año que viene, y esto abona lo que pienso en lo personal y con muchos otros dirigentes, que la mayor cantidad de partidos políticos, la mayor fragmentación conspira contra la mejor representación. Si hay un dato político interesante para la Argentina, a partir del 2015, fue la consolidación de un espacio político que le dio una alternancia, que le dio una alternativa política a la sociedad argentina. Hubo procesos que a mí me tocó participar como vicepresidente de mi partido en el 2007 con el UNA, la fórmula Labaña Morales. Hubo un proceso interesante de construcción en el 2009 con el Acuerdo Cívico y Social. Después eso se diluyó en el 2011 y finalmente en el 2015 surge una alternativa política que gobernó 4 años, que hoy está consolidada, que sacó el 41% de los votos en el último proceso electoral, en la elección del año pasado, y que claramente la composición de esos 2 espacios, de un oficialismo que gobierne y de una oposición que le dé, y que, digamos, la garantía o la posibilidad a la sociedad de tener otra opción de gobierno, me parece que no es un dato menor en la democracia argentina, hablando del 83 para acá. Dicho esto, creo que
digamos, lo que planteó Julio como propuesta, van en la línea de lo que nosotros, de la propuesta de nuestro espacio político en Tucumán. Le agregaría la creación de un fuero electoral, sacarlo, digamos, quitarle toda participación política a la Junta Electoral, con jueces ad hoc que se elijan para cada proceso, y la Corte como última instancia, la gratuidad en el transporte público para el día de la votación, para que la gente pueda votar, un control estricto del padrón, acá como en Formosa. Acá hay gente que vive en Arenales, Santiago del Estero y en otras localidades vecinas que voten en Tucumán. La doble afiliación de los partidos políticos, ser más estricto, esto que planteaba Julio, nos parece que es central. Tucumán no puede tener 1000 partidos políticos, realmente es algo desopilante para la provincia que tenemos. Y me parece que esta pandemia, que obviamente nos interpela a todos, hoy a través de las redes discutimos con un integrante del oficialismo, cambiamos opinión. Me parece que en tanto y en cuanto no tengamos la posibilidad de inmunizarnos, que existe una vacuna, nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con el virus, porque la salud, la economía, la educación, la democracia, los procesos electorales que se avecinan el año que viene, nos tienen que encontrar preparados con los protocolos correspondientes para que eso no termine siendo un pretexto para hacer modificaciones que nada tienen que ver con mejorar la calidad de la representación. Te agradezco la invitación para que se tenga dimensión de lo que hablamos. 2 semanas antes del proceso electoral del año 2015, están filmados funcionarios del Poder Legislativo extrayendo 600 millones de pesos del Banco Macro. Hay una denuncia penal en la justicia que obviamente no avanzó, 15 días antes del proceso electoral del 2015. Es decir, todos los procesos electorales que hubo en la provincia del 2003 a la fecha, lo que hemos vivido en esa elección realmente, como lo hablábamos con algunos encuestadores en Buenos Aires, fue la única provincia donde en el 2015 Poliarquía, Aurelio, las principales encuestadoras del país, no acertaron los pronósticos. Así que me parece que, repito, esto no tiene que ver con ganar o perder una elección, es mucho más profundo. El sistema electoral, en definitiva, lo que representa es el modelo de sociedad que queremos. Y para no entrar en la discusión de la reforma constitucional, me parece que implementar unos pasos provinciales sería una opción para que eso alinee las candidaturas por los frentes electorales, o limitar a un acople por fuerza política, que sería, digamos, una instancia superadora a la oferta electoral que hoy, digamos, en cada proceso electoral tiene la provincia de Tucumán, y que lamentablemente somos, en cada proceso electoral somos noticia a nivel nacional por hechos que ocurren solamente en provincias como la nuestra, o como Formosa, o Santiago del Estero. Salta tiene un modelo acá escribió en el chat uno de los que está participando, un modelo electoral para mirar. Yo estuve en Mendoza, y termino con esto, en el 2015, cuando fue electo Alfredo Cornejo. La verdad que nos invitó a esa elección. A las 11 de la noche el gobernador lo llamó a Cornejo, lo felicitó, 11 de la noche el día domingo. Al otro día desayunaron, no hay reelección en Mendoza, no vi un solo auto trasladando absolutamente a nadie, ni vi entrega de mercadería, de bolsones, de plata, ni de nada que se le parezca. Y eso ocurre también en esta Argentina. Son modelos para imitar, y es un debate, yo diría, central para lo que viene en el país. Creo que también la pandemia nos interpela a ser disruptivos y a no seguir haciendo las cosas que ya las tenemos instaladas como que son naturales. Y sobre todo porque creo que también hay que darle un mensaje a los jóvenes, para que la juventud se involucre en la política, sea un actor fundamental. No basta con facilitarle la posibilidad de que voten, sino que también el sistema electoral debe referenciar a un ejemplo, a un modelo de provincia que todos queremos, en la cual todos queremos vivir. Muchas gracias, diputado. Bueno, le damos la palabra ahora a Carla para que brinde sus comentarios finales. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que coincido con casi todo lo que especialmente comentó José y bueno, también Santiago.
como definiciones finales, me parece importante en esto que también remarcaba José, ¿no? Las reformas que vienen, creo que las podemos ir discutiendo sin necesidad de pensar en una reforma de la Constitución, que claramente con este gobierno no genera ninguna confiabilidad, un proceso de esa envergadura, así que discutir en todo caso la restricción de los acoples, el pedido de requisitos más estrictos para los partidos políticos, son algunas de las cosas que ya se pueden ir reformando por ley. Lo que sí el gran problema es que hasta las próximas elecciones, la legislatura como está compuesta hoy, el gobierno tiene mayoría, acá hay una democracia de mayoría y no de consenso, por lo cual lamentablemente esas iniciativas sospechamos que por ahí no se puedan llevar a cabo. Y en ese sentido también lo que me parece como importante remarcar, más allá de todas estas cosas que damos cuenta de que son muchísimas las ideas y muchísimas las propuestas que hay para reformas electorales, para nuevas reglas del juego que hagan más limpio el escenario, más justo, más democrático, pero también acá me parece importante, como también miembro y referente de un espacio político, la autocrítica que tenemos que hacer también como partidos políticos en las cosas que debemos mejorar para hacer ofertas y opciones electorales que puedan ser realmente competitivas, si bien el sistema y la estructura nos las hacen muy difíciles. Bueno, José más que nadie sabe, y hay muchos otros acá que han competido en sus distintos municipios o lugares, y la verdad que es muy complicado, pero creo que tenemos que ese desafío de ir hacia mejores propuestas, hacia propuestas que también puedan representar y reflejar las necesidades y los intereses de la sociedad de hoy, que no son claramente las del año pasado. Estamos viviendo un momento histórico en el sentido de que nunca hemos pasado una pandemia. Ahí José también hacía mención a los jóvenes. Los jóvenes desde hace mucho tiempo sienten un divorcio enorme con la política, no se sienten identificados con nadie. Yo converso con mis amigas, no, me cuesta muchísimo acercar amigos, amigas, me dicen, no, son todos lo mismo, bueno, ¿no? La crisis esa de representatividad que sabemos que existe, creo que es nuestro desafío. Acá está buenísimo que también Santiago y Julio, que están desde otros lugares y que también son jóvenes referentes en sus lugares, cómo cada uno podemos ir acercando esas posiciones, pues me parece que también, aparte de las reglas duras del sistema electoral, necesitamos construir una cultura distinta, ¿no? Del sistema de partidos políticos, de la representación, y en sí de poder tender puentes entre los representantes y el pueblo, que en realidad es el soberano. Así que los desafíos y también en cuanto a la innovación que debemos pensar juntos me parece como lo más importante. Y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Carla. Y por último, Julio, allí tú hacías una presentación, como tú decías, propositiva, con propuestas en muchos casos de máxima, ¿no? Como el cambio del instrumento de votación. Luego el diputado José Cano hablaba de unas propuestas que quizá eran más a corto plazo, ¿no? Más de mínima. Tomando todo esto que dice Carla, quizá la desafección que pueda haber en la ciudadanía, en la provincia, la desvinculación con el tema político, ¿qué propuestas desde la sociedad civil tú crees que pudieran ser aplicables y realistas para, digamos, quizá empezar un proceso el año que viene? No, lo primero es, yo creo que las organizaciones tienen un rol clave y tienen que impulsar, tenemos que impulsar y colocar el tema de la reforma electoral en agenda. Yo no la veo si bien yo coincido con el diputado Cano y con Carla, la reforma constitucional es Julio, yo por eso. Sí. Julio, si apagas la cámara te vamos a escuchar mejor, porque se te va la voz, una pena. Apaga la cámara, creo que ahí está. ¿Ahí me escuchan bien? Bien. No, lo que yo decía es que creo que el rol de las organizaciones no gubernamentales es, en una sociedad donde los partidos políticos están en crisis y cada vez más distanciados de la sociedad, las gubernamentales y los think tanks, denominados think tanks, vienen a cumplir un rol importantísimo en materia de formación dirigencial, de impulsar temas en agenda, etcétera.
creo que es importante que todas aquellas organizaciones que estamos vinculadas a temas políticos en la provincia de Tucumán, impulsemos y trabajemos en colocar este tema electoral en agenda como forma o como manera de elevar la calidad democrática. Creo que la reforma del sistema electoral y del sistema de partidos, como dije al principio, que van de la mano, es importantísima a los efectos de lograr elevar la calidad de la democracia en Tucumán. Creo que ese es el rol que tienen que cumplir las organizaciones no gubernamentales. Algunas propuestas más en el corto plazo. Yo coincido con el diputado Cano y con Carla en que la reforma constitucional es muy compleja, muy compleja. Creo que es acertada la idea de pensar en algunas medidas que nos permitan de alguna manera avanzar en materia de reforma del sistema acople sin llegar a la reforma constitucional. Es interesante la idea de un acople parece interesante. Yo no creo que la idea de implementar un sistema de boleta única sea una idea descabellada, sino que, bueno, se necesita voluntad política, los sistemas electorales no son inocuos, se piensan con un cierto beneficio, así que bueno, en conclusión considero que tenemos que avanzar en una reforma electoral. Eso implica una reforma del sistema de partidos y que sería importante a los efectos de tener una mayor calidad democrática pasar a un sistema de votación con boleta única. A mi entender, en principio tendría que ser en papel y de a poco ir viendo la posibilidad de aplicar tecnología a cualquier instancia del proceso de votación. No se puede hacer todo junto por condiciones de infraestructura y habría que ver si la tecnología no vulnera en ningún momento las garantías del voto. Pero bueno, creo que un paso importantísimo sería trabajar sobre la instrumentación de un sistema de votación con boleta única, pero para eso necesitamos de alguna manera eliminar o moderar el régimen de acople, si no sería inviable. Gracias a Jesús y a Leandro por la invitación y felicito a los panelistas por sus exposiciones. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Gracias a todos los expositores, Santiago, José, Carla, por estos minutos, por este tiempo, donde ha quedado claro la problemática que se presenta en la provincia de Tucumán. Gracias también a todos los que participaron, que además están muy informados, muy enterados. Los comentarios fueron bastante propositivos. Les comento que este evento o este webinar va a estar disponible el día de mañana en formato de video, lo vamos a estar publicando por las redes sociales y en la página web, y la idea es que se recoja lo más importante de cada exposición para una publicación que va a estar haciendo Transparencia Electoral de cara al año que viene. Así que reiterarles el agradecimiento y seguramente los estaremos invitando para nuevas iniciativas. Un saludo para todos. Gracias. Gracias. Leandro. Un gusto, Leandro, que andes bien. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias, muy valiosas las exposiciones. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Saludos.